Dios le bendiga, hermana Denis, la fundadora y directora de este programa, la Red Internacional de Oración y Guardianes del Aceite. Gracias a Dios por esta oportunidad que me da. Realmente le agradezco mucho por su amabilidad. Lo mismo al hermano Christopher, que ahora se ha anexado para este equipo de Guardianes del Aceite. Bienvenido en el nombre del Señor Jesús. Y también agradecemos mucho al hermano, o agradezco mucho al hermano Marlo, a, a Bendaño, su esposa, la hermana Claudia, que son unas columnas aquí en este programa. Gracias al Señor por ello. Realmente me impacta la gran comunidad que está escuchándonos a esta hora o siguiendo este programa a esta hora tan temprana. Como dijo la hermana, muchos están durmiendo, tal vez otros trabajando, tal vez otros cocinando, otros viajando, están con sus teléfonos, están con sus iPads o sus computadoras, pero todos son bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Para mí es un honor, es una bendición compartir la palabra de Dios, pero en una forma sencilla, en una forma no altiva, no bullosa, vamos a decirlo así, de esa manera, sino una forma sencilla, con el fin de que penetre las mentes y penetre los corazones. Nuestro tema es acerca de un solo Dios. Eso es lo que la Biblia llama, un solo Dios. Y yo sé que la hermana Denise oró y hubo una oración muy nutritiva, muy gloriosa. Después llegó el hermano Avendaño y también cumplió con su oración. Yo siento que ellos me están retando a mí en cuanto a orar. Así que yo voy a orar también antes de la enseñanza. Yo sé que es una cosa común, natural, orar antes de la enseñanza, pero yo siento que me están retando y yo también entonces voy a orar en el nombre del Señor Jesús, porque realmente este programa no es un programa de enseñanza, sino, como lo dice el título, Red Internacional de la Oración. Es decir, que este programa gasta la mayor parte de su tiempo es orando, 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 porque hay mucho que orar. Aquí no rezamos, aquí no repetimos oraciones aprendidas. No es lo mismo que, no es lo mismo que hace el islámico, rezar a Alá. No es lo mismo que hace el católico romano, rezar a su Dios trino. No es lo mismo que hacen los evangélicos trinitarios orando a una Trinidad. No es lo mismo. Usted dirá, hermano Alfonso, usted está muy radical en eso. Pero no, es verdad. Ellos adoran un Dios trino que la Biblia no menciona. Realmente los dos únicos pueblos que adoran un solo Dios genuinamente es el judaísmo ortodoxo y el pueblo que se llama cristiano, según las Sagradas Escrituras. Adoramos al Dios verdadero. Y eso es lo más importante. Así que vamos a orar de nuevo. Vamos a orar de nuevo. Yo siento orar de nuevo porque la enseñanza de la doctrina de un solo Dios no es cualquier cosa. No es una enseñanza común. No es una enseñanza habitual. No es una enseñanza que, bueno, ya se conoce, ya se sabe del Deuteronomio 6, ya, ¿qué más? Hay que hablar de otras cosas. Y resulta que se nos olvida que hay niños, que hay jóvenes escuchándonos, que hay adultos, que hay ancianos. Seguramente no conocen estos textos. Seguramente no han escuchado hablar de un solo Dios apropiadamente. Tal vez han entrado por primera vez al programa. Todo esto lo tenemos nosotros en cuenta. No es cuestión de entrar y de una vez hablar de misterios y de revelaciones y tirar Biblia por allá y Biblia por acá. No, hermanos, tenemos que hacerlo como cuando Jacob le dijo a Esaú, le dijo, váyate tú adelante, que yo me voy atrás con mis pequeños para que la hacienda no muera en un día. Y eso es verdad. Ese es un tipo de la iglesia. Tenemos que llevar a nuestros pequeños
a los que han nacido de nuevo, guiarlos, tomarlos de la mano y llevarlos con paciencia del Espíritu Santo, llevarlos con calma, con tranquilidad, para que el Señor haga su obra. No podemos llevarlo conforme a la carne, porque Esaú es un tipo de la carne. Esaú quería coger del brazo a Jacob y salir corriendo inmediatamente con toda la hacienda. Él le dijo, no, váyase usted adelante, que yo me voy paso a paso de la hacienda, con estos pequeños, para que no se mueran en un solo día. Así somos nosotros, somos del Espíritu, no somos de la carne. Y tenemos que seguir esa paso a paso, como el Espíritu Santo nos dé. Muy bien, vamos a orar otra vez para que el Señor bendiga los corazones. Sobre todo vamos a reprender ese espíritu de Trinidad que todavía está en la mente de algunos hermanos y ese espíritu de dualidad que está llenando la mente y el corazón de muchos creyentes y aún ministros pentecostales del nombre, porque cuando leemos las Escrituras o predicamos o enseñamos, definitivamente tiene que haber en nuestra mente un solo Dios. No dos, no tres, no cuatro. Y no importa que los plurales de la Biblia digan hagamos al hombre a nuestra. No importa que Isaías haya dicho a quién enviaré y quién irá por nosotros. No interesan esos textos. Tienen su explicación, su contexto. Pero eso no va a desbaratar nuestra creencia en un solo Dios. Lo que tenemos es que estudiarlos, escudriñarlos y luego presentar el significado, la respuesta a esos textos. Oremos entonces. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor Jesús de la gloria, aquí estamos una vez más delante de tu presencia santa para adorarte, para glorificarte, para ensalzarte, porque solo tú eres Dios. Solo tú eres el Señor del cielo y de la tierra. Es por ti que estamos aquí delante de tu presencia. Es por ti, Señor, que estamos aquí en este programa, juntos en armonía, en un mismo espíritu, para adorarte, para clamarte, para darte gracias, Señor, por la vida que nos has dado en el día de hoy, por la salud, Señor, guardando cada órgano de nuestro cuerpo, cada célula, guardando nuestra sangre, nuestros huesos, nuestra piel, Señor, a pesar de que avance la edad. Tú, Señor, eres fiel en tu palabra y en tus promesas, porque nos guarda como los árboles, como dice tu palabra, frondosos. Y también damos frutos, Señor Jesús, por tu grande nombre. Cada día que tú nos das, damos el fruto de justicia, el fruto de santidad, el fruto de verdad. Y para eso estamos aquí, Señor, para ser testigos de tu palabra, testigos de tu verdad. Ayúdanos, Señor, a declarar todo el consejo tuyo, todo el consejo de tu palabra, Señor, con sabiduría, con conocimiento, sobre todo con humildad de corazón, con sencillez de corazón y de espíritu, para que los hermanos que nos escuchan, las personas que nos escuchan, Señor, de otras creencias, ellos puedan recibir la revelación de un solo Dios. Tú eres solamente uno, no dos ni tres. Ayúdanos, Señor, reprendemos todo espíritu de dualismo en la mente de los hermanos o de los creyentes. Reprendemos todo espíritu de Trinidad en la mente y en el corazón de ellos por causa de no comprender ciertos textos. Ayúdalos, Señor Jesús, a zafarse de ese pensamiento trinitario y dualista que está todavía en sus mentes y en sus corazones. Ayúdalos, Señor Jesús, como tú nos has ayudado a nosotros a tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón la doctrina bíblica de un solo Dios, único, absoluto. Gracias, Señor, por esta revelación tan grande. Solamente tú puedes hacerlo por el poder de tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu todo lo revela, todo lo recuerda, todo lo enseña, nos guía a toda verdad y justicia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con la doctrina de un solo Dios. Esta será la segunda entrega. Vamos a tener otras dos entregas, la entrega tercera y la cuarta.
Y como dije, será una enseñanza sencilla, no necesariamente tiene que ser llena de profundidades y de revelaciones y de misterios, porque lo que necesitamos es declarar el consejo de Dios, la palabra de Dios en la forma más sencilla y práctica que podamos, con el fin de que todos la puedan tomar, la puedan creer y poner en sus corazones y en sus almas. En la clase pasada o en el programa pasado mencionamos 4 textos. Deuteronomio 6:4. Yo jamás me cansaré de repetirlos. Oh, hermano Alfonso, pero eso ya lo ha dicho muchas veces, ya lo sabemos. ¿Qué más? ¿Qué hay de más? Hermanos, si vamos a hablar de un solo Dios, ahora más tardecito les voy a decir qué podemos hablar de más de un solo Dios. Pero por ahora, permítame, yo quiero repetirles a todos los que han entrado de nuevo, segunda o tercera vez, de que Deuteronomio 6:4 es el fundamento número 1, ese es el fundamento completo, no solamente del judaísmo, del pueblo de Israel, sino del verdadero cristianismo. Es decir, el cristianismo que surgió del libro de los Hechos, capítulo 2, a partir del día de Pentecostés. Ese pueblo se llama la Iglesia del Señor Jesucristo. Solamente hay 2 pueblos monoteístas, el judaísmo y el cristianismo de la Biblia. Gloria al Señor. De manera que ambos pueblos creemos en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová o el Señor nuestro Dios, Jehová el Señor uno es. Y el segundo mandamiento también es tan importante como el primero. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. Son 2 cosas muy importantes. Si no está en el corazón del papá y la mamá, que son los jefes de la familia, tampoco van a estar en los hijos. Tiene que estar en el corazón y en la mente y en la boca para confesarlo. Y tienen que repetirlo a sus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales en tus ojos, entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Vea tan importante que es ese texto. Ahí podríamos hablarlo muchas veces y repetir muchas cosas y siempre tendríamos una enseñanza nueva, fresca para nuestra alma y para nuestro corazón. Gracias a Dios por ello. Romanos 15:4, recuerde que cada vez que leemos el Antiguo Testamento, siempre tenemos que recordar 15:4 de Romanos. Las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por medio de la consolación de las Escrituras nosotros tengamos esperanza. Gloria al Señor. La enseñanza para nosotros en este tiempo de la gracia, en este tiempo del nuevo pacto o este tiempo de la iglesia es la misma. No tenemos más de un solo Dios. No tenemos más de un solo Señor. Y tenemos el mismo mandamiento de repetirlas a nuestros hijos, estando en nuestro hogar, en el trabajo, en el picnic, estando allá en el parque, o estando allá en el arroyo, o estando en la selva, o en el monte, o en la canoa, o en el camión, o en el bus. Siempre nos van a encontrar hablando de la Biblia. Hay hermanos que se fastidian, pero todo el tiempo usted está hablando de eso. Hermano, usted no tiene otro tema de hablar de un solo Dios, de una sola salvación. Hermano, usted no habla sino es de Hechos 2:38 y los hermanos como que se cansan, se aburren. Ellos quieren que hablemos de la doctora Polo, que hablemos allá de la pastora Yesenia. Ellos quieren que hablemos es del rabino allá Jim Stanley, que está ahora en la cárcel por cuestión de fondos. Ellos quieren que hablemos de McDowell, un trinitario que escribe muchos libros, pero no sabe que
que un solo Dios es un solo Dios, Él lo ha dividido en tres. Entonces prefieren leer a MacArthur que la Biblia. Y también ese hombre tan inteligente en la palabra y no sabe quién es Jesús. Entonces ellos se cansan cuando uno habla de esto. Pero en este tiempo de la gracia, hermanos, nos corresponde a nosotros volvernos a las Escrituras. Esa es nuestra tarea, nuestra misión ahora, hacer regresar al pueblo del Señor a las Escrituras, sacarlos de la internet, sacarlos de YouTube, sacarlos de Facebook, sacarlos de Twitter, sacarlos de todos esos lugares donde se están retroalimentando con falsas enseñanzas. Ya la gente pentecostal del nombre ya no lee la Biblia en la mañana, ya no la leen al mediodía, por la noche, ya no oran. Todo es YouTube. ¿Qué dice el pastor tal? La pastora tal, la misionera tal, la profetisa tal, y ellos seguían es por esas predicaciones. Como siempre lo he dicho, llegan a nuestras congregaciones del nombre, al culto en la semana o el domingo, ya no le creen al pastor nada. Ya les parece como muy simple, muy sencillo. No, ese pastor no tiene conocimiento, pero vea la pastora Yesenia cómo nos enseña. Y por eso es que ahora están fuera de la verdad, están fuera de la iglesia, fuera del Señor. Cuando usted va a los cuartos de esos jóvenes, ¿usted cree que encuentra algún texto de la palabra de Dios, como dice ahí, las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas? ¿Cuántas casas del nombre, pentecostales del nombre, no tienen ni este versículo ahí? Yo lo tengo aquí al fondo, ahí lo tengo, en madera. Alguien me lo regaló. Yo quiero cumplir la palabra también y la tengo en mi corazón, pero la tengo aquí. Aquí no tengo a Madonna, no tengo ahí a Michael Jackson, no tengo a ningún político, a Trump o a nadie. Yo tengo aquí es la palabra de vida eterna, la palabra de Dios poderosa. Si usted tiene esa Pac-Man o tiene a cualquiera de esos juegos electrónicos, usted está incumpliendo con la palabra. No hay cosa más preciosa. Yo entro a este cuarto, lo primero que miro es ahí, oye Israel, el Señor Jehová, nuestro Dios, el Señor Jehová, uno es. Gloria al Señor. Y yo lo conozco de memoria, puedo repetirlo de memoria, pero nunca me cansará. ¿Por qué? Porque mi vida se la debo es a Él. La salvación se la debo es a Él. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, también dije algo en 2 de Crónicas 6:14, donde el autor del libro de Crónicas, y para algunos no sabe cuál es el autor, se llama el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue el que inspiró toda la escritura. Toda la escritura es inspirada divinamente. Ese es el autor. Y si vamos a buscar el escritor, pues sería tal vez Esdras, según los comentaristas. Pero dice, Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo y en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Note que, aunque ya los mencioné en el programa pasado, los estoy repitiendo, porque la repetición es la base del aprendizaje, de la enseñanza. Eso es algo que está en mi mente, en mi corazón. No hay otro Dios aparte del Señor en el cielo y en la tierra. Llámese Elohim, llámese Yahweh, llámese Jehová, llámese Adonai, llámese el Shaddai, llámese Shalom o el Shaddai, o llámese también Rafa, cualquiera, o el Dios de la vista, o el Todopoderoso. Es uno solo, no son dos ni son tres. No hay Dios semejante, no hay igual a Él. Y Daniel 2:28, más hay un Dios en los cielos. Note que cuando 2 de Crónicas 6:14, el Espíritu Santo inspiró a estos hombres para que escribieran eso, ya habían pasado 600 años después de Deuteronomio 6:4. Ya habían pasado 600 años cuando se escribió ese libro y se repitió, no hay Dios semejante a ti. Y luego pasaron otros cientos de años hasta que llegó Daniel y dice, mas hay un Dios en los cielos
el cual revela, no dice los cuales revelan, el cual revela los misterios. De manera que la doctrina de un solo Dios continúa sin ninguna deformación, sin ninguna tergiversación. Y más adelante llegó entonces el tiempo después de Cristo, en el tiempo de Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. De manera que todos por igual siempre estaban creyendo y confesando un solo Dios. Otra cosa que dije fue que el Señor Jesucristo reveló, confirmó en Marcos capítulo 12, el 28 al 34, cuando le preguntaron, diciéndole uno de los principales escribas, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? O el primer mandamiento de todos. Jesús le contestó, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, pero dijo algo extra. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, todo eso va modelando la doctrina de un solo Dios. Entonces, el escriba le dijo, bien has dicho que uno es Dios. Ya está claro, tanto fariseos como saduceos, como esenios y celotes, todos eran judíos ortodoxos, estrictos celadores de la ley, creían en un solo Dios. Jesucristo, cuando contestó así, no estaba diciendo que Dios, el Dios de Israel, era uno y que él era otro. Recuerden que cuando Jesucristo estaba ahí en los días de su carne, según Hebreos 5, capítulo 5, versículo 7, la parte A, la primera parte, ahí dice, en los días de su carne. Recuerde, cada vez que usted lea a Jesús a partir de Belén, Jesucristo es Dios manifestado en carne y se encuentra en la condición como hijo. Jesucristo contestó fue como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios es resultado de que Dios el Padre se manifestó en carne a partir de Belén. No está hablando de dos dioses. Jesús está confirmando las escrituras de que Dios es uno y no hay nadie más que otro. Entonces el escriba le dijo, bien has dicho, uno es Dios, y que amarle de todo su corazón, todo su entendimiento y de toda su alma y de todas sus fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice, no está lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Yo quedé ahí en ese punto, en la clase, en el programa pasado. Perdóneme por usar la palabra clase, pero como soy un profesor de un instituto, todo el tiempo estoy hablando en función de clases. Me perdono. Pero en realidad no son clases sistemáticas lo que estoy haciendo aquí. Solamente estoy teniendo una conversación con ustedes. Un comentario porque los hermanos me han permitido. Seguro que no voy a hablar 2 horas porque me perdonan, porque siempre me estoy pasando del tiempo. Voy a estar aquí revisando el tiempo. Por aquí traje mi Pastor Alfonso, perdón, hermano, ¿puede activar su audio, por favor? Parece que algo pasó con su audio. Ahí está. Continúe, pastor, continúe. Ok, perfecto. Tal vez fue algo, pero tal vez fue el enemigo, pero en el nombre de Jesús hay poder. Amén. Gracias a Dios. Estaba diciendo acerca de que había dado 4 puntos respecto a esta doctrina de un solo Dios.
Y le estaba diciendo también que el término un solo Dios es el que debemos creer, repetir y tener en nuestra boca. Porque el término un solo Dios es el que está en la Biblia, es el que está inspirado, es el que tiene poder. Ese fue el término que usaron en la Torá o en la ley, los salmos, los profetas. Ese fue el término que usaron también el Señor Jesucristo, lo usaron los apóstoles, se usa en las epístolas, se usa en el Apocalipsis y por todas partes un solo Dios, un solo Dios. Y yo quiero hablar usando ese término. Y por supuesto que no quiero molestar a nadie si usa otro título, pero ese es el bíblico y el inspirado. Amén. Un solo Dios. Entonces, en relación con Deuteronomio 6:4, hay 4 puntos que yo quiero llamar su atención. Y es que si usted y yo creemos en un solo Dios, también tenemos que creer en el amar a nuestro prójimo. Porque, ¿qué saco yo o qué saca usted diciendo, oh, yo creo en la doctrina de un solo Dios, pero usted no saluda a su hermano? Que porque es de la Iglesia Internacional, que porque es de la Iglesia Nacional, poniendo un ejemplo allá en Colombia, por ejemplo, que existe ese problema. O en México, que existe el problema con la Iglesia Apostólica y la fe en Cristo Jesús, que no saludan a los otros apostólicos, que no saludan a los que se llaman pentecostales o que usan el término pentecostales, o a mí no me gusta el término del nombre. Y por eso, cuando yo establecí un sitio en Yahoo en español, que era para escribir mensajes y todo eso, lo usé por 14 años, se llama Pentecostales Apostólicos del Nombre, porque cuando estaba escogiendo el nombre de ese sitio, yo pensaba, ¿cuál le pongo, Señor? ¿Cuál sería? Y vino a mi mente eso, Pentecostales, para no dejar a los pentecostales por fuera, apostólicos, para no dejar a los apostólicos por fuera, y del nombre, para no dejar a los del nombre por fuera, que somos pentecostales porque creemos en la experiencia del Pentecostés, somos apostólicos porque creemos en la doctrina del Señor Jesucristo y los apóstoles, somos del nombre porque tenemos la revelación del nombre. Entonces ahí incluí a los 3. Entonces no hay pelea, nadie se quedó por fuera. La verdad es que la doctrina de un solo Dios tiene algo especial y es que va junto el amar a nuestro hermano, el amar a nuestro prójimo. Si yo como un solo Dios, como un creyente de un solo Dios y más como un ministro ordenado creyendo en un solo Dios, y yo me encuentro con un trinitario y no puedo saludarlo cristianamente, entonces ¿dónde está mi doctrina de un solo Dios? Porque la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo quiero que a mí me saluden, me reconozcan, y me hablen educadamente, correctamente, en el amor de Cristo y todo eso, ¿por qué yo no lo hago con mi prójimo? Si yo encuentro, si un adventista viene a la puerta de mi casa, un testigo de Jehová viene a la puerta de mi casa, un mormón, ¿por qué tengo que cerrarle la puerta? ¿Por qué tengo que tirarle la puerta? ¿Por qué tengo que apagar las luces y bajarle al radio y apagar el televisor para que no me escuchen? ¿Por qué tengo que hacer eso? Y yo soy un creyente de un solo Dios y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo saludo al ateo o yo saludo al agnóstico con la misma sonrisa con que yo saludo al hermano Avendaña, y también de la misma manera amable como le hablo a él, también le hablo a un sacerdote católico o le hablo a un mormón o le hablo a un testigo de Jehová, porque ellos no tienen la revelación. Hace una semana llegó una señora anciana con una niñita. La niñita no hablaba español, solamente inglés. La señora pues no hablaba inglés, solamente español. Y ellos vinieron fue a hablarme del evangelio. Y yo abrí la puerta. Mucho gusto, ¿cómo han estado? Buenos días. Mi nombre es Alfonso Suárez. Y ella se presentó y le hablé en inglés a la niña. ¿Y en qué puedo servirles? No, que venimos a hablarle la palabra de Dios. Y le digo, oh, muy bien, gloria a Dios, yo también la conozco. Oh, ¿usted la conoce? Sí, yo la conozco. Yo soy un pastor.
Usted es un pastor. Oh, es que queremos hablarle sobre las últimas profecías. La señora estaba usando como una guía y en un papel para saber qué decía en cada cosa. Yo le dije, maravilloso, qué bueno hablar de las profecías. Pero qué, ¿y por qué no hablamos mejor de la salvación? Entonces le di mi testimonio y ya después dijeron, bueno, es mejor que nos vamos, ya usted conoce la palabra de Dios. Y se fueron. No hay necesidad de pelear. La Biblia dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, pero dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no hay apoyo bíblico para que alguien del nombre, sea un creyente o un ministro, que encuentre a alguien de la nacional y no lo salude, o que uno de la nacional encuentre a uno de la internacional y no lo salude, que porque esos son de los gringos y el otro son de los colombianos. No, hermano, eso no puede ser. Eso es en contra de las escrituras y la doctrina de un solo Dios que usted cree realmente está mutilada, cortada, porque no está practicando el amor de Dios que las escrituras dicen. Ahora, en segundo lugar, también hay un punto muy importante que es la exclusividad de la doctrina de un solo Dios. Eso es lo que llaman los teólogos modernos, los escritores modernos, los predicadores y maestros modernos. Eso es lo que le llaman monoteísmo. Monoteísmo, como ya lo hemos dicho, es una palabra sencilla que todo el mundo lo sabe. Las raíces griegas de que monos, uno, y theos, Dios, un solo Dios, o la enseñanza, o el tratado, o el logos de un solo Dios. Se llama monoteísmo al que cree en un solo Dios. Y como dije al principio, en el mundo actualmente solamente hay dos pueblos. Usted dirá, oh, hermano Alfonso, se le olvidó el islamismo. No, señor. El islamismo no cree en un solo Dios. Cuando hablamos de un solo Dios, primeramente dele honor al judaísmo, dele honor al pueblo de Israel, porque ellos son los depositarios. Ellos son los herederos de la doctrina mosaica, de la revelación de un solo Dios, de amarle con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, y de amar al prójimo como a sí mismo, y de repetirla y de enseñarla. Y esa enseñanza pasó a la iglesia. ¿Y cómo pasó a la iglesia? Pues el mismo Dios de Israel se manifestó en carne en Belén. Y estando ahí en los días de su carne, Él les comprobó que Él era el mismo Dios de ellos. Por eso dice, a lo suyo vino a lo suyo vino y los suyos no le conocieron. Antes lo entregaron y hasta lo mataron. Fueron entregadores y matadores, como dijo Felipe en su testimonio, porque no creyeron que Él era el mismo Dios. Jesús mismo se lo dijo, si vosotros no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por eso es pecado no creer en la doctrina de un solo Dios. Y es más pecado no creer que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando hablamos de un solo Dios, no estamos hablando de un Dios en tres personas divinas y distintas. Esa expresión, tres personas y divinas y distintas, eso fue una invención que se transformó ahora en una herejía de división y confusión. Nosotros no creemos en la herejía de la Trinidad. Aquí creemos en el verdadero monoteísmo. La exclusividad del verdadero monoteísmo radica en el hecho de que solamente el pueblo de Israel es el depositario de la revelación de un solo Dios. Pero no se quedó en ellos, porque Dios, el Dios de Israel, se manifestó en carne y estando aquí, Él enseñó que Él era el mismo Dios. Se lo dijo a Felipe. Felipe, el que me ve, ve al que me envió. Así se lo dijo. El que me ha visto al Padre. También le dijo, ¿cuánto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto al Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto.
Jesucristo muchas veces se reveló a ellos como el Padre eterno manifestado en carne, o como el Dios eterno manifestado en carne, tanto que después de la resurrección, Tomás, que no estaba presente, y cuando ya el Señor estaba frente a él, le dijo, Señor mío y Dios mío. Para decirle Señor mío y Dios mío a Jesucristo fue porque él tuvo la revelación de que Jesucristo era el mismo Señor de Israel manifestado en carne, que era el mismo Dios de la eternidad manifestado en carne. Así que ese cristianismo que comenzó en Apocalipsis capítulo 2 en adelante y que ha llegado hasta nuestros días con la misma doctrina del Señor Jesucristo y los apóstoles, y nosotros continuamos creyendo y predicando que Dios es uno y que no hay más de uno, que nadie se parece a Él, no hay ninguno parecido ni semejante a Él. Tenemos la misma doctrina monoteísta. Somos los verdaderos continuadores. Por eso nosotros somos creyentes pentecostales, apostólicos y del nombre, no porque seamos de la UPCI o seamos de la IPUC o seamos de la Iglesia Pentecostal del Ecuador o de la Argentina o de Perú, o del Chile o de México o del Canadá. No es por eso, es porque nuestra doctrina, nuestra enseñanza, nuestra revelación continúa después de los apóstoles. Somos continuadores de esa enseñanza. Por eso somos verdaderos monoteístas. Ahora, cuando ellos dicen, yo tengo aquí escrito, cuando ellos dicen, algunos dicen que los hindúes son monoteístas porque creen en un solo Dios, Brahma. Eso no es el monoteísmo de la Biblia. No se puede comparar ese tipo de enseñanzas. Si ellos tienen millones de dioses, ellos no son monoteístas, son politeístas. Lo mismo es la otra religión de la India, conocida como el sikhismo, o otros le mencionan como el sijismo. Ellos, aunque dicen creer en un solo principio divino, en realidad ellos son politeístas. Nosotros no creemos que el zoroastrismo, la religión que fundó Zoroastro acerca del dios Mazda, aunque es único, ese no es el monoteísmo de la Biblia. Esa es una clase de creencia en un solo Dios que puede calificarse como, en otros términos, pero no es el monoteísmo bíblico. No es la doctrina estricta de un solo Dios. Por ejemplo, los musulmanes, ellos creen en un solo Dios que se llama Alá, porque ese es el término en árabe, Alá, que significa Dios. Pero el Dios de ellos fue sacado de un panteón preislámico 600 años antes de que naciera Mohammed, antes de que naciera Mahoma. Ellos lo sacaron de un panteón. Cuando Mahoma nació y se dio cuenta que su pueblo era idólatra, él sacó a Alá de ese panteón y lo formó como un solo Dios y desechó los demás. Inclusive su propio libro, el Corán, en la sura 53, es decir, en el capítulo 53 de ellos, tiene un versículo donde dice que Alá estaba rodeado de 3 de sus consortes que eran diosas. Entonces no era un Dios puro. El único Dios puro es el de la Biblia. El único Dios puro es el de Israel. El único Dios puro que se sigue adorando es el que continuó con la iglesia primitiva. Pero no podemos decir que el Islam es monoteísta, o no podemos decir que los sikhistas o el sikhismo son monoteístas, o que los hindúes son monoteístas, o que el zoroastrismo es monoteísta, ni ninguna de esas religiones que dice que son monoteístas. Aún los mormones no son monoteístas. Aunque ellos digan que creen en un solo Dios, creen en una madre divina también, esposa del Padre Celestial. ¿Dónde salió eso? Puros mitos, puras fábulas, puros libros extras, puras revelaciones extras de sus profetas. Eso no lo dice la palabra de Dios. No son monoteístas.
¿Quién dijo que los testigos de Jehová son monoteístas? Yo tengo aquí el libro, la versión bíblica de los testigos de Jehová. ¿Usted cree que ellos creen en Deuteronomio 6:4, como dice aquí en las Escrituras? Ellos dicen que Dios es uno, Jehová, pero que lo primero que Dios creó fue un ser espiritual antes de todo, ungido por el Espíritu Santo. Ellos no son verdaderamente monoteístas. Yo tengo aquí el catecismo en inglés del catolicismo romano. Ellos dicen que creen en un solo Dios, pero en tres personas divinas y distintas. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Eso solamente lo dice aquí en este libro gordo, de que Dios es uno en tres personas divinas y distintas. Y está gordo este libro, es precisamente porque le han metido otros tres personas divinas y distintas que la Biblia no dice. El libro de los libros es la palabra de Dios. Ese es el único que dice que Dios es uno y uno su nombre. Lo dice aquí en Deuteronomio capítulo 6:4. Por eso dice la palabra de Dios que nunca se aparte este libro de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro camino, de nuestra boca, de nuestra mente, de nuestro corazón. Entonces, en ese segundo punto, la exclusividad del monoteísmo radicó primeramente en el tiempo de Israel. Recuerden, después que Daniel dijo eso, ¿cómo continuaron cuando se formó el rabinismo judaico? Después de la cautividad, y ese rabinismo judaico entró por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los principales defensores de ese judaísmo fueron los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes, que eran ortodoxos en su creencia de un solo Dios, aunque ellos diferenciaban en prácticas y costumbres de cosas de la ley mosaica. De manera que la exclusividad del pueblo de la doctrina de un solo Dios radica en el hecho de que solamente hay dos pueblos monoteístas. El judaísmo o el pueblo de Israel, que todavía conserva la doctrina de un solo Dios, porque entre ellos hay una diversidad de doctrinas que ahora no las vamos a tocar, pero entre ellos no podemos decir que todos creen en un solo Dios. Si usted lee la literatura cabalística, lo de los judíos cabalísticos, ellos creen en un solo Dios, pero científico, filosófico, metafísico. Si usted habla acerca de los judíos agnósticos, si habla de los judíos homosexuales o lesbianas, si habla de los judíos agnósticos, si habla de los judíos científicos, si habla de los judíos que creen en diferentes o diversidad de dioses y revelaciones, ese no es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel verdadero es el que conserva la doctrina de un solo Dios. Gracias a Dios por ello. Ahora, cuando nosotros llegamos a este tiempo moderno, podemos encontrar los judíos que se llaman ortodoxos, los judíos reformadores o liberales, también los judíos conservadores, los judíos ortodoxos modernos, diferentes en modos de vida y puntos de vista político también, los judíos sefarditas de España y los judíos askenazis de Alemania, etc. Todos ellos, sin excepción, creen en un solo Dios, aunque haya diversidad de doctrinas o de explicaciones en cuanto a un solo Dios. ¿Por qué no incluimos aquí a los evangélicos trinitarios? No los incluimos porque ellos son precisamente eso, evangélicos trinitarios. Ellos no son creyentes monoteístas 100%. Ellos creen en un solo Dios, pero 50%. El otro 50% está dividido en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Son expresiones que ellos han sacado de la Biblia, concretamente de Mateo 28:19. Y no lo han dejado ahí en ese contexto, sino que ahora hablan libremente de Padre, Hijo y Espíritu Santo, como si la Biblia hablara de esa manera. Pero nosotros no podemos imitarlos a ellos. Porque vamos a hablar ahora del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la manera como los trinitarios hablan. Que yo creo en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Eso lo hablan solo los trinitarios.
Nosotros no creemos en usar ese tipo de terminología, porque los términos sueltos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, fueron sacados de Mateo 28, 19 y ahora lo generalizaron, ahora lo meten en las escrituras por todas partes. Colocan esas palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ellos quieren perpetuar el concepto de tres en Dios, y el concepto de tres en Dios no existe. Lo único que existe es la revelación de un solo Dios, pero no el concepto de tres, tampoco existe el concepto de dos. Y finalmente viene el asunto de la inspiración de las Escrituras. Recuerden esos puntos que están en relación con un solo Dios. La inspiración de las Sagradas Escrituras. ¿La creemos o no la creemos? Porque tenemos creyentes y ministros pentecostales del nombre que creen en un solo Dios. Pero por otro lado, como ya dije en el programa pasado, cuando se trata de usar el término Jehová, de una vez mutilan la Biblia y condenan y echan al infierno a todos los que usamos el término Jehová. Si ve, ese hermano está usando un término cabalístico, un término satánico. El tetragramatón no existe en la Biblia. Eso lo practican solo el ocultismo y cosas así que ellos mismos han sacado de la internet. Antes de que se viniera el descubrimiento de la internet, antes de que se desarrollara la internet, ellos mismos estaban usando la palabra Jehová y estaban cantándole a Jehová y a Yahweh y estaban recibiendo bendición, revelación y hasta hablaban en lenguas. Ahora que la internet les dice que Jehová no es correcto, entonces ahora lo sacaron de la Biblia. Hay hermanos que creen en un solo Dios y rechazan el nombre de Jesús, que porque está en español, y dicen que el español es el idioma griego, es un idioma pagano. Eso no es verdad. Ningún idioma es pagano. Ningún idioma es idólatra. Son idiomas de los pueblos y las naciones. Ya no usan el nombre de Jesús, que porque se tiene que decir Yeshua. Otros en arameo, Jesús. Otros Jesús en griego. Otros que dicen no, se tiene que decir es de otra manera. Yahshua, otros Joshua, y nadie se pone de acuerdo. Entonces creen en un solo Dios, pero quitan de la Biblia el nombre de Jesús. Creen en un solo Dios, pero quitan de la Biblia el nombre Jehová, quitan el nombre Yahweh, quitan el nombre de Elohim, quitan una cosa y la otra. Entonces la inspiración de ellos es una media inspiración. Nosotros como creyentes de un solo Dios creemos todas las escrituras, porque la Biblia dice, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para instituir en justicia. Pero nadie, ni usted ni yo, tenemos la autoridad bíblica, apostólica, escritural, ninguna autoridad del Espíritu Santo para estar sacando cosas de la Biblia y condenando a los mismos hermanos y echándolos al infierno, que porque repetimos tal o cual expresión de la Biblia. ¿Dónde está nuestra inspiración? La palabra de Dios es perfecta, eso es lo que dice el salmista. La ley de Dios es perfecta, que salva el alma, que bendice el alma, que la transforma. Si la palabra de Dios no está completa en su inspiración, entonces, ¿qué saca usted con decir el infierno no existe? Esa es pura invención ahí de los pentecostales. No existe el infierno existe aquí en la tierra y nada más. Y pues, si la Biblia no habla correctamente del infierno, entonces también vamos a dudar de la salvación. Entonces tendríamos que comenzar a dudar de cómo es salvo, cómo deben ser salvas las personas. Si nosotros no creemos en la inspiración completa de la palabra de Dios, en la inerrancia completa de las escrituras, sino que aceptamos esto y desechamos esto, entonces, ¿cómo está en nosotros la doctrina de un solo Dios? Si vamos a estar cortando allí lo que no entendemos o lo que usted ha leído en la internet acerca de tal o cual punto de las escrituras. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Eso es lo que yo he dicho, que tenemos que volvernos a las escrituras. El pueblo más ignorante de las escrituras es el mismo pueblo pentecostal del nombre, porque no las lee. Y condenamos a los católicos romanos que dicen que no leen la Biblia, que leen el catecismo, y resulta que los hermanos se levantan en la mañana es a mirar su teléfono inteligente.
Se levantan a mirar su computadora, pero no se levantan a leer esto. Oh, no, hermano, es que yo leo la Biblia en el teléfono. No es lo mismo. Leer aquí la Biblia orgánica, natural, que usted la pueda sostener en sus manos, no es lo mismo. Usted se acostumbró, fue a leerlo electrónicamente. Electrónicamente usted no puede buscar inmediatamente ahí significados o contextos en la concordancia ni nada. Aquí en la palabra de Dios usted puede saborearla con tranquilidad, sin necesidad de que vaya a meter mal el dedo y se vaya para Google o se vaya para otro lugar de deportes ni de lugar de diversión. Aquí es usted con el Señor, usted con la palabra del Señor. Ahora, la doctrina de un solo Dios es muy estricta en cuanto a eso. Yo tengo aquí, por ejemplo, varios textos de las Escrituras que quería mencionar, pero tal vez los mencionaré en otro programa. Pero son muchos textos que realmente debemos conocerlos. Empezando con Génesis 1:1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, así es como dice en el hebreo. O Génesis 17:1, aparecióle Jehová y díjole, yo soy el Todopoderoso. No dijo, nosotros somos los todopoderosos, porque así hablan los trinitarios. El Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso. Ahí tenemos tres todopoderosos en un solo todopoderoso. No, hermanos, nosotros no creemos así. Génesis 17:22, y dijo, por mí mismo he jurado, le dijo el Señor a Abraham, por mí mismo he jurado, dice Jehová. ¿Y cuándo sucedió eso? Según Hebreos 6, dice, prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Sabe usted, hermano, que yo he encontrado creyentes y ministros que me han dicho que Jehová no es el Dios de la eternidad y que el Dios de la eternidad no es Jehová? Me lo han dicho en mi propia cara. Y me ha tocado a mí con mucha paciencia decirles, bueno, hermanos, ¿y dónde está el versículo en la Biblia para comprobar eso? Porque todo se tiene que comprobar con la Biblia. Si usted me dice que el Dios de la eternidad es uno y que el Jehová, el Dios de Israel es otro, yo le creo, no hay problema, yo lo respeto y creo su palabra. Pero dígame, ¿dónde está en la Biblia? ¿Cómo lo sustenta usted en la Biblia? Porque si yo le voy a decir que el Dios de la eternidad y el Dios de Israel es uno y el mismo, se lo voy a probar. Y aquí está la prueba. Si usted va a Génesis 17:22, ahí encuentra al Dios, a Jehová, hablándole a Abraham. Y si usted va a Hebreos 6, ahí dice que Jehová, el que le habló a Abraham, es Dios mismo. Dice, prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Pues si Jehová, el Dios que le habló a Abraham, era el mismo Dios de la eternidad, no podía jurar por otro mayor porque no existe, no existía. Tenía que jurar por él mismo. En otras partes de la Biblia dice que juró por su santidad. En otras palabras, dice que juró por su nombre, que juró por su justicia. De manera que todo está relacionado con un solo Dios. En Hebreos 3:6, él dice, yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. No dijo, nosotros somos los dioses que adoran tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Él utilizó solamente un indicativo presente personal, yo soy el Dios, primera persona, yo soy. Cuando digo primera persona, estoy hablando gramaticalmente, no estoy hablando trinitariamente. Por eso tenemos que aclarar eso del término persona y todo eso para que no se confunda. Entonces, yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo 23 dice, yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y claramente ahí en ese texto pertenece es a los 10 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios. No hay otro aparte de él. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Eso es lo que dice ahí Deuteronomio 7:9. Jehová tu Dios o Jehová Dios
es tu Dios. No hay otro que tú puedas llamar Dios, solamente Jehová. Y también según de Samuel 7:22, por cuanto no hay Dios como tú, ni hay Dios fuera de ti. Todos esos textos nos hablan de la doctrina de un solo Dios. Voy a dejar en segunda de Samuel 7:22, después vamos a mencionar los otros. Pero no quiero terminar sin decirles, hermanos, que la doctrina de un solo Dios o la doctrina monoteísta es muy amplia. No es solamente lo que yo estoy diciendo ahí, que lo he repetido y lo he repetido para que lo aprendan. La doctrina de un solo Dios podemos hablar muchas cosas. Por ejemplo, en el caso personal que yo he estudiado las Escrituras, yo las he enfocado de esta manera. Yo me voy a la eternidad y hablo de un solo Dios. Y puedo hablar de él en cuanto a su naturaleza. Y puedo gastar tiempo hablando de su naturaleza divina. Y voy a empezar diciendo que él es espíritu y que él es eterno. Solamente ya yéndome a la eternidad, voy a hablar de un solo Dios, porque los trinitarios tienen que empezar en la eternidad. Si ellos creen en la Trinidad, tienen que ir a la eternidad y probar que allá estaban los tres eternos. Yo le voy a mostrar que solamente había un solo eterno y que ese espíritu, también voy a hablar de su naturaleza o de su esencia, que es invisible, que es indivisible, que es omnisciente, es decir, que todo lo sabe, que es omnipotente, que todo lo puede, que es omnipresente, que está en todas partes, que es trascendente, él trasciende cualquier asunto, cualquier materia, cualquier tiempo, cualquier dispensación, él trasciende y él es el mismo. Después que yo describa a un solo Dios allá en la eternidad, y establezca con textos bíblicos quién es Dios, por qué es uno, por qué su naturaleza es invisible, indivisible, etcétera. Lo segundo que yo voy a hablar, eso es en cuanto a mí, que yo he estudiado las Escrituras. Tal vez usted tiene otro enfoque, pero yo estoy siguiendo el orden de la Biblia. Lo segundo que yo voy a hablar es el propósito que Dios determinó hacer con él mismo antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice Juan 1:2. Este era en el principio con Dios. De eso es que voy a hablar. Del principio con Dios. Del principio con Dios no era que había una persona ahí, segunda, divina y distinta al lado de él. No era que había una tercera persona divina y distinta al lado del otro. No, el principio con Dios es la determinación eterna, el propósito de su voluntad que él mismo determinó o se propuso realizar con él mismo en relación con la imagen del Dios invisible que él un día daría a conocer en el Antiguo Testamento por profecía y luego en el Nuevo Testamento manifestándose en carne. Note que hablar de un solo Dios abarca todo eso. Después podría hablar de todo lo que está en relación con el contexto de la imagen del Dios invisible en cuanto a su engendramiento, nacimiento, crucifixión, ministerio público, ascensión, todo eso antes de la fundación del mundo. Porque allá es el principio, eso es lo que dice, este era el principio con Dios. Cuando ya termine, ya puedo hablar de la creación de los ángeles. Y después puedo continuar con el pecado de los ángeles. Y después puedo continuar con la creación del universo y los planetas. Y puedo empezar y continuar con la creación del hombre y la mujer. Y bajarme a Génesis capítulo 1 y llegar y mostrar allá cómo el Señor renovó la tierra en 6 días, en 7 días. Y ahí comienzo el Antiguo Testamento y puedo mostrar acerca de un solo Dios en el Antiguo Testamento. Y cuando hablamos del Hijo en el Antiguo Testamento, lo voy a mostrar que está es en profecía, nada más. No está presente literalmente ni físicamente. Si yo hablo del Hijo allá en la eternidad en relación con la doctrina de un solo Dios, lo voy a mostrar como la imagen del Dios invisible, pero en la mente del Señor, en el propósito de su voluntad, sin hacer dos dioses, sin hacer dos personas divinas y distintas. Es fácil cuando uno sigue el orden de las Escrituras. Después que vaya del Antiguo Testamento y muestre al Hijo en profecía en relación con un solo Dios,
y el cumplimiento de la ley, los salmos y los profetas, entonces entro a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que no es el Nuevo Testamento, sino los últimos años de la dispensación mosaica que comenzó en Éxodo capítulo 20. Entonces ahí voy a mostrar un solo Dios. Voy a mostrar que un solo Dios fue el que se manifestó en carne y que esa manifestación en carne fue llamada el Hijo de Dios. Y que decir el Hijo de Dios y Dios, no estamos hablando de dos, estamos hablando de un solo Dios llevando a cabo el misterio de su voluntad. Y cuando entre a la iglesia, a partir de los Hechos, capítulo 2, voy a continuar hablando de un solo Dios y también voy a hablar de Jesucristo. Pero cuando hablo de Jesucristo y de un solo Dios, no estoy hablando de dos. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Jesucristo es el Padre manifestado en carne. Es que a partir de Belén, cuando hablamos de un solo Dios, tenemos que hablar de Dios y de Dios manifestado en carne. En otras palabras, tenemos que hablar del Padre y del Hijo sin hacer dos dioses, sin hacer dos personas divinas y distintas, porque ahí es donde comienza la actividad acerca del Padre y del Hijo, sin hacer dos dioses, sin hacer dos personas divinas y distintas. Ahí es donde podemos nosotros responder muchas preguntas, como por ejemplo en el Antiguo Testamento podemos responder los plurales de la Biblia. Eso hace parte de la doctrina de un solo Dios. Podemos responder a quién fue el que vio Daniel allá en medio en el horno de fuego, que tiraron a 3 varones y apareció un cuarto. Podemos explicar todo eso. ¿Cuál fue la visión de Daniel en cuanto al anciano de días y el Hijo del Hombre? Todo eso está en relación con un solo Dios. Si vamos allá a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo mismo, hablando del Padre y el Hijo. Si vamos en cuanto a la iglesia, a partir de Hechos capítulo 2, ahí entonces comenzamos a hablar acerca también del Padre y del Hijo, pero ya con una diferencia. El Hijo está ascendido y está sentado en el trono de gloria, esperando cumplir todas las cosas. Y mientras tanto, Pablo dice, en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, es decir, en su cuerpo de gloria. De manera que la doctrina de un solo Dios es más que Deuteronomio 6:4. No la estamos tocando aquí, simplemente estamos charlando, simplemente estamos hablando, comentando, para que poco a poco vaya entrando a la mente, el corazón de hermanos sencillos que no tienen esta facilidad, esta bendición de leer la palabra, de escudriñarla, para que ellos también vayan aprendiendo. Así que ayúdenme en oración para que el Señor me dé palabra ungida, palabra de edificación y de bendición para nuestros hermanos que necesitan ser enseñados. Gloria al Señor. Muy bien, yo no sé si podríamos terminar en oración, hermana Denise y hermano Bendaño. Yo sé que ustedes son maestros de la oración, tremendos. Yo no puedo orar como ustedes, pero voy a intentarlo. Gloria al Señor. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Vamos a ponerle fuego a esto porque el pueblo del nombre de Jesús tiene que volverse a la Biblia. No podemos estar citando aquí que el predicador tal, que el maestro tal, que no sé qué más. No, somos solamente instrumentos del Señor. Aquí el que tiene que llevar toda la honra, toda la gloria, toda la magnificencia se llama Jesús. A Él le conviene crecer y a nosotros menguar. Oremos, Señor Jesús de la gloria. Bendito Dios y Padre nuestro, estamos tan agradecidos por tu grande amor y misericordia, porque es por tu amor y por tu misericordia que no hemos sido destruidos. Gracias, Señor, por conservar esta doctrina preciosa de un solo Dios en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestros huesos, en nuestros tuétanos. Gracias, Señor, porque es por el Espíritu Santo que esta doctrina está en todo nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a llegar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adultos, a nuestros ancianos, aquellos que necesitan aprender tu palabra y saberla como nosotros. Señor, ayúdanos a explicarla de una forma sencilla, de una práctica sin tantos rodeos, sin tantos misterios. Ayúdanos, Señor Jesús, para que ellos también reconozcan la existencia de un solo Dios
y no 2, ni 3, ni 4. Ayúdanos, Señor, a hacerlo con la unción de tu Espíritu Santo. Danos palabras ungidas, Señor, para llegar a todos los rincones del mundo y presentarles el mismo mensaje del Señor Jesucristo y los apóstoles. Reprendemos todo espíritu de tergiversación de las Escrituras. Reprendemos todo espíritu de la Trinidad y todo espíritu de la dualidad que está distorsionando la palabra de Dios. En el nombre de Jesús reclamamos tu victoria, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser de bendición a otros. Ayúdanos, Señor, de ser de edificación para otros. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por este programa. Gracias, Señor Jesús, por esta bendición de llegar a muchos lugares en el mundo. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Gloria al Señor Jesucristo. Y bueno, ¿qué podemos decir? Tremendo manjar en esta mañana. Digo manjar. Almuerzo completo, desayuno. Gloria al Señor para nuestra alma. Gracias, Pastor Alfonso. Dios le bendiga en gran manera.